Bien, pues buenas tardes, bienvenidos a esta primera sesión virtual de seminario de titulación. El día de hoy pues vamos a revisar algunos temas fundamentales que nos van a ayudar a conformar la primera parte del proyecto de investigación que ustedes van a realizar. Como pueden darse cuenta, pues vamos a hacer en primer lugar pues una revisión por lo que sería el problema, el marco contextual y también la justificación. Además, agregué una parte de APA para recordar en este momento pues cuáles son las características de la séptima edición de APA. En primer lugar, pues vamos a empezar con una delimitación del tema. En muchas ocasiones, cuando nosotros estamos elaborando desde una redacción de un trabajo escrito, un ensayo, una monografía, hasta cuando estamos elaborando un proyecto de investigación, no pasamos por esta etapa o la pasamos por alto, y es muy importante porque nos permite centrarnos en una temática central. Alguien podría decir, pues a mí me gusta mucho el tema de educación, sin embargo, el tema de educación es muy amplio. Me podría pasar casi toda la vida así tratando de determinar qué voy a estudiar o qué temas voy a tratar dentro de este tema tan amplio. Entonces, tengo que pensar en este caso de una forma mucho más concreta. De educación, pues me gusta la evaluación educativa. Entonces, a partir de ello, todavía puedo ser más concreta y pensar de la evaluación educativa, ¿qué tema me gustaría abordar? Pues una evaluación sumatoria. Aquí se podría incluir la calificación de diferentes actores educativos. Podría ser todavía más concreta y decir que me gustaría hablar acerca de la integración de la evaluación docente parental y de la autoevaluación del educando para un proceso evaluativo más justo e integral. Entonces pasamos de un tema que es muy general a un tema que es mucho más específico, mucho más concreto. Siempre en investigación nos aconsejan que debemos de ser un tanto más concretos, ¿sí? A lo mejor tratar un tema pequeñito, ¿sí? Un tema del cual podemos hablar con profundidad, a diferencia de un tema que es demasiado extenso y en el cual nos podemos perder un poco. Entonces, esto sería muy importante, sí, pasar por una delimitación del tema desde que estamos redactando, sería una etapa previa, incluso nos ayuda también a organizar un esquema previo y a partir de ello, pues podemos únicamente seleccionar subtemas que estén únicamente vinculados con este tema central. Aquí tenemos esta parte de la introducción de un trabajo de investigación. Aquí encontramos que por lo regular en una introducción pues vamos a describir las preguntas, qué se hará, sobre qué y dónde, ¿sí? En esta parte dentro de la introducción vas a señalar la problemática que vas a tratar de resolver, vas a justificar la importancia de la investigación y los propósitos o finalidades de la misma. Aquí también hablamos de un marco contextual que se refiere a la descripción general de las características del contexto. Por lo regular, en un primer capítulo encontramos este marco contextual. En ocasiones lo vamos a encontrar también con el nombre de marco referencial. Ese también sería una parte, sí, de un trabajo de investigación en donde encontramos que además de lo que sería el marco contextual, se incluye el marco teórico, ¿sí? Entonces, aquí encontramos que está separado, ¿sí? De la investigación. Si ustedes revisan ya lo que sería el proyecto, ¿sí? Dentro de el apartado que les colocamos dentro de la semana 2, ahí se puede encontrar ya lo que sería esta parte del capítulo, y a partir de ello se pueden dar cuenta de que acá se coloca de forma separada. ¿Qué sería el problema? El problema es la interrogante cuya respuesta no está contenida en el cuerpo de conocimientos disponibles y surge a partir de la indagación profunda. Aquí hablamos de un soporte conceptual de la investigación. El investigador rastrea las dificultades que hay que resolver o las preguntas que se deben de responder.
Precisamente el concepto problema se relaciona con algún tipo de dificultad u obstáculo, o más bien con algo desconocido o insuficientemente conocido, pero eso no significa que sea algo que deba investigarse. Un problema puede definirse como una pregunta surgida de una observación. Un problema puede considerarse básicamente como un instrumento de información nueva, por lo menos para la persona que pregunta acerca de observaciones o acerca de fenómenos observados, siendo la novedad del problema un concepto relativo. A su vez, un problema científico puede definirse como aquel cuya urgencia científica o humana los hace sobresalir para ser estudiados. La identificación de un problema científico no siempre resulta fácil. En la medida que esto sea claro para el investigador, también lo será el contenido de la propuesta de investigación que se va a elaborar posteriormente. ¿Cuáles son las características del problema? Los conocimientos que se busca pues poseen valor práctico o teórico superior a los existentes, corresponden en verdad a una necesidad social. Su solución garantiza el desarrollo de la teoría o de la práctica. Los requisitos del problema pues sería que sea de interés a una persona o institución, que se conozca adecuadamente por el investigador, que no sea ni muy amplio ni muy limitado, que tenga importancia y actualidad y que existan las condiciones materiales, humanas y económicas para su ejecución. Aquí va a ser muy importante que yo tenga los conocimientos previos necesarios para poder tratar este tema, además de que pues yo cuente con los recursos necesarios. Tal vez a mí me gustaría pues tratar una problemática que aqueje, por ejemplo, a la institución, pero si no tengo los recursos materiales necesarios o los recursos humanos necesarios, pues va a ser imposible realizar ese tipo de investigación. Entonces debo de fijarme muy bien en que esta solución se encuentre en mi rol como docente, en mi rol como estudiante o como observador dentro de una institución, dentro de una empresa, pues fijarme muy bien si está dentro de mi rol como trabajador incluso, si yo puedo resolver esa problemática. Marco contextual. A este apartado corresponden las preguntas: ¿dónde ubico mi investigación y en qué periodo de tiempo la ubico? Se refiere en primer lugar a la descripción general de las características del contexto en que se va a desarrollar el estudio. Puede ser, por ejemplo, una organización, una dependencia, un grupo social específico, una comunidad, un barrio, un vecindario determinado. En segundo, a la especificación de la delimitación temporal del estudio, refiriéndonos al periodo durante el cual el mismo se va a desarrollar. ¿Qué sería el marco contextual entonces? Pues es la descripción física del sector, del escenario, de la organización o ente en el que se va a realizar el proyecto. Es la parte del trabajo que permite comprender cuál es la situación que presenta el lugar en que se realiza la investigación. El contexto se refiere a los elementos y factores que rodean el centro escolar, que influyen tanto en la convivencia y funcionamiento del centro como en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Aunque todos los centros educativos trabajen los objetivos, contenidos, competencias básicas, áreas, etcétera, determinadas por la administración educativa, es fundamental tener presente el contexto en el que se encuadra cada centro en particular. ¿Para qué sirve? El marco contextual ayuda a describir con mayor profundidad el problema de investigación. Permite encontrar un reflejo de lo que se ha encontrado en la teoría desde lo práctico. ¿Dónde se llevaron a cabo los acontecimientos? Sería la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer, y hay que ubicarse en tiempo y en espacio. Para su elaboración debe de definirse el tiempo y espacio en que se realiza el proyecto. No es lo mismo estudiar el liderazgo de la mujer a principios del siglo XXI que en los 60, cuando prácticamente no se daba. Hay que hacer una descripción de lo general a lo particular.
hay que hacer esta descripción del problema práctico que inspiró a realizar la investigación dentro de la organización, institución, empresa, etcétera, otorgando énfasis al tema del proyecto. México, estado, municipio, hasta llegar al contexto institucional, que puede ser primaria, secundaria, dirección, se coloca un mapa de acuerdo a Google, turnos, total de alumnos, división en grados, número de grupos, tipo de aprendizaje, programas, instalaciones, salones de clases, entre otros. Debe de justificarse la investigación en todos los casos. Es necesario justificar el estudio exponiendo las razones que se tienen para ello. La justificación de la investigación significa el porqué de la investigación. La justificación de la investigación está en función de varias cuestiones. En primer lugar, la conveniencia. ¿Para qué sirve la investigación? En segundo lugar, pues encontramos la relevancia social. La pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cuál es la trascendencia para la sociedad? También encontramos las implicaciones prácticas. Aquí la pregunta que tendríamos que hacernos es si ayudará a resolver algún problema práctico. El valor teórico. En el campo de la teoría sentará alguna pauta. Dentro de la utilidad, aquí tendríamos que preguntarnos ¿qué utilidad tendrá la solución de la investigación? Otras preguntas para la justificación sería ¿por qué y qué tanto es conveniente llevar a cabo esta investigación? O bien, ¿para qué servirá esta investigación? ¿Qué aporta de nuevo esta investigación? ¿Cuáles son los beneficios que este trabajo proporcionará? ¿Quiénes serán los beneficiarios y de qué modo? ¿Qué es lo que se prevé cambiar con investigación y cuál es su utilidad? Aquí encontramos otras preguntas que nos pueden ayudar a redactar la justificación. ¿Ayudará a resolver algún problema o gama de problemas prácticos? ¿Por qué es significativo este problema de investigación? ¿Permitirá llenar algún hueco de conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? ¿Puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría? ¿Sugiere cómo estudiar para más adecuadamente una población o fenómeno? Entonces, todas estas preguntas nos pueden servir como guía para poder establecer una justificación de una investigación. Ahora, cuando nos piden que debemos de colocar las referencias en APA, recordar que APA pues ya sufrió una modificación desde hace un año, ¿sí? En el cual pues encontramos precisamente que ya se eliminaron algunos datos, por ejemplo, de las referencias, y que pues debemos de tomar en cuenta dicha modificación para poder pues, estar utilizando pues el formato APA más actual. Hay que hacer un recordatorio de APA, ¿sí? Recordar que cuando mi fuente es un libro, los datos que voy a colocar pues sería el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, el año de publicación entre paréntesis, el título del libro que voy a colocar en cursivas y al final el nombre de la editorial. Si tuviera otro dato, como por ejemplo el número de edición, lo coloco después del título del libro, al igual que el número de volumen se coloca entre paréntesis después del título del libro. Recordar que cuando mi libro es la primera edición no voy a colocar este dato, sino que lo voy a indicar hasta la segunda edición. Un documento en línea. Aquí, por ejemplo, me voy a dar cuenta de que nuevamente se coloca el apellido paterno del autor, la inicial de su primer nombre. Si tuviera un autor cuyo primer nombre es compuesto, por ejemplo, si se llama José Luis, voy a colocar J.L. Si se llama María Teresa, voy a colocar M.T. que se refiere precisamente a las iniciales de este primer nombre compuesto. La fecha de revisión o fecha de publicación, también el título del trabajo, como se trata en este caso, dentro de la diapositiva, pues encontramos el caso de una revista. Entonces vamos a encontrar otros datos, como por ejemplo, el nombre de la revista. El nombre de la revista se va a colocar en cursivas. Recordar que en APA se coloca el nombre de revistas y de periódicos en cursivas.
además del título cuando nuestra fuente es un libro. Vamos a indicar el año también, perdón, el número de revista entre paréntesis. Si tuviéramos el número de volumen, se coloca junto al número de revista. Después, la fuente, en este caso se trata de una base de datos de ALNet, y al final la URL de donde sacamos la información. Algo que ya se eliminó dentro de las fuentes digitales, como podemos revisar, pues sería esta frase de recuperado de, ya no se coloca dentro de las referencias en APA, así como tampoco el lugar de publicación. Las fuentes se van a presentar ordenadas alfabéticamente por medio del apellido paterno del autor. Si tuviera un autor cuyo apellido es Aguilar, lo coloco al inicio de esta lista de referencias. Si tuviera un autor cuyo apellido es Zárate, lo puedo colocar al final de esta lista de referencias. Obviamente, si yo coloqué una serie de referencias al final de mi trabajo escrito, es porque a lo largo de mi texto escrito, pues fui colocando una serie de citas. Encontramos en APA diferentes tipos o modelos de citas. Está la cita textual corta. Recordar que se le llama cita textual porque yo voy a copiar tal cual la información, la frase o la idea que voy a estar citando. También pues no voy a parafrasear la información, sino simplemente voy a copiarla, la voy a transcribir del texto original, no voy a cambiar ninguna palabra, ninguna letra, por ello la voy a colocar en este caso cuando es corta, cuando tiene unas 40 palabras, que serían más o menos unos 4 renglones, máximo unos 4 renglones. Entonces aquí voy a colocar entre comillas dobles mi cita textual corta. Al final indico el número de página de donde se sacó esa información y al inicio estoy indicando los datos del autor. Estoy indicando el apellido paterno. Recuerden que en APA únicamente se utiliza el apellido paterno, el año de publicación y después escribo tal cual la cita textual corta y al final el número de página de donde se sacó esa frase o esa idea. Podría ser el número de página, en este caso P punto se refiere a página en singular. Recuerden que PP punto se refiere a páginas en plural. Podría yo colocar el número de párrafo porque en ocasiones sabemos que en lugar de sacar la información de un texto paginado o a lo mejor estoy sacando la información de una página web, pues debería de enumerar cada uno de los párrafos e indicar el número de párrafo de donde se sacó la información. E indico par y el número de párrafo, señalando precisamente de dónde saqué esta frase o esta idea. Está la cita textual larga, que tiene más de 40 palabras. Esta cita textual la voy a colocar aparte, sí, del texto. Es decir, como podemos ver dentro de este ejemplo, nuevamente escribo el apellido paterno del autor, el año de publicación entre paréntesis, 2 puntos y aparte. Aquí no se nota mucho, pues porque se trata de una diapositiva, pero dentro del procesador de textos, pues aquí sí se puede encontrar, sí, una sangría, se deja un espacio o sangría que aparece también del lado derecho y al final vas a colocar lo que sería la número de página o de páginas, como en este caso, de donde se sacó la información. Entonces, así es como se coloca una cita textual larga. Después de 2 puntos y aparte, se deja una sangría, se escribe tal cual el fragmento o la idea que vamos a citar. Aquí ya no hay necesidad de utilizar comillas dobles como en la cita textual corta. Está la cita parafraseada, que es cuando yo explico con mis propias palabras las ideas. Me puedo imaginar, por ejemplo, a un científico que está haciendo un texto de divulgación científica y a partir de ello, pues necesita colocar muchas citas parafraseadas, pues porque le importa que la mayoría de los lectores, independientemente de cuál sea
su preparación o conocimientos previos pues entiendan en qué consisten ciertos procesos, a lo mejor científicos, o entienda en qué consiste la investigación que él propone. Entonces, para ello, pues seguramente va a utilizar una gran cantidad de citas parafraseadas, es decir, que en lugar de explicar algún tipo de proceso científico de una forma compleja, pues va a tratar de acercarse por medio de un lenguaje pues mucho más común. Entonces, por eso es importante la cita parafraseada, porque podemos explicar con nuestras propias palabras algunas ideas. Aquí tenemos este ejemplo de cita parafraseada. Voy a escribir como tal el apellido paterno del autor, también el año de publicación entre paréntesis, y si saqué de una página en particular la información, pues también indico el número de página. Hay que recordar que el número de página sería un dato que se puede eliminar dentro de la cita parafraseada. Entonces, esto no se da dentro de la cita textual anterior, dentro de la cita textual corta o dentro de la cita textual larga, porque encontramos que es un requisito dentro de este tipo de citas el colocarse el número de página o el número de párrafo. Entonces aquí encontramos la cita parafraseada. Y pues bueno, pues ahora comenzamos con las dudas. No sé si existe alguna duda con el tema que nosotros acabamos de nombrar, con cada uno de los temas y subtemas, o si hay alguna duda con alguna actividad en específico. Creo que no, profesora. Estaba checando los contenidos para esta semana. Veo que es lo del capítulo 1 y bueno, ya vi que es prácticamente lo que estaba usted ahorita explicando. El tiempo para entregar esta parte solo es esta semana. Así es. Yo Ok. sugiero que avancen lo más que puedan y a partir de ello, pues entreguen su texto. No sugiero que hagan demasiado extenso, por ejemplo, si van a hacer el marco contextual, no vayan a hacer una gran cantidad de páginas, sino que Sí. lo hagan de una forma muy concreta, muy breve. Y tal vez si en la siguiente semana necesitan pues todavía agregar un poco más de información, pues no va a haber ningún problema, lo podemos ir desarrollando. Entonces, esa sería la sugerencia, sí, que en este momento no hagan demasiado extenso, sí, el trabajo, sino que traten también de ir acotando la información, tal y como hablamos de la delimitación del tema. Es preferible mejor un trabajo breve, pero tratado a profundidad. Ok. En mi caso particular, que bueno, siento yo que el tema podría delimitarse aún más. Mencionaba en la actividad de la semana pasada, bueno, presentaba un problema de falta de un currículum o de un plan de estudios específico para personas con discapacidad. Estoy contemplando específicamente el espectro autista. No sé si me recomiende como delimitarlo aún más o si con eso puedo empezar ya a elaborar lo que falta. Sí, se podría empezar, en este caso, es únicamente un rediseño Ujú. curricular. ¿O estamos hablando de aplicar estrategias? ¿Vas a aplicar algún tipo de estrategia a lo mejor para mejorar este proceso? Ajá. Creo que implementación de estrategias, porque hasta ahorita en el colegio donde laboro no hay un plan de estudios como tal para este tipo de discapacidad. Bien, muy bien. Entonces, dentro de este rediseño curricular, yo sugiero que se contemplen una serie de estrategias y pues, para poder apoyar precisamente, motivar a estos alumnos que, como comentabas, pues existe la problemática de que casi no son tomados en cuenta, ¿no? Entonces, me parece, pues algo que es incluso hasta triste, ¿no? Entonces, hay que retomar, sí, esta idea de que nosotros vamos a tratar una problemática que nos aqueja y que también aqueja a otras personas, y esto dentro de la justificación va a ser muy importante que tú lo señales, ¿no? Entonces, ¿a quién puedes beneficiar cuando estás elaborando un trabajo de investigación? Esto sería relevante. Ok.
Sí, y ya nada más tengo otra duda. No recuerdo si fue en la carta compromiso o en algún otro apartado, pero recuerdo que leí algo acerca de los asesores. Entonces, entiendo que usted nos va a ayudar para el escrito, pero el tema y toda la profundización de lo podemos ver con otro asesor. Ustedes podrían tener su propio asesor, pero Ah, esto pues ya sería parte de la universidad. ok, Más bien lo que les está dando a entender la carta compromiso es que ustedes van a tener el asesor, en este caso mis asesorías, pues a lo largo del curso y posteriormente cuando termine la asignatura, pues ya no van a tener dicha asesoría. Pero recordar que hay una siguiente materia en la cual ustedes pues van a tratar de terminar nuevamente este proyecto y entonces podrían retomar todavía las partes de su proyecto y a partir de ello terminar el proyecto. Yo pues sugiero que no vean un asesor alterno, yo sugiero que no se asusten todavía demasiado pues para que ahorita en este momento pues estén trabajando tranquilamente. No creo que necesiten de un asesor alterno. Sin ok, embargo, si por ejemplo en tu caso sí, encuentras a lo mejor algún experto vinculado ya con la temática en específico que tú vas a tratar, en este caso, pues, pues se podría tomar consejo, ¿no? De todos esos expertos claro, en el tema. Pero, pues sí, se trata más que nada de eso, ¿no? Es que en antaño me parece que tenían un asesor y ah, este asesor, incluso cuando ustedes terminaban las asignaturas vinculadas precisamente con investigación, pues sí, seguían trabajando con él. Pero ya después se terminó, finalizó esa figura de asesor y por eso pues todavía dentro de las cartas compromiso que nos envían a nosotros, pues sí. aparece esa información, pero se Ah, refiere más que nada a eso. ok, perfecto, está bien, no hay problema. Entonces yo creo que sí voy a delimitar un poco más mi problemática, estar editando el documento que le compartí y de ahí voy a estar entonces trabajando. Muy bien, me parece excelente. Sí, ya creo que son todas mis dudas al menos. Bien, pues aquí la sugerencia para sus compañeros que van a estar escuchando, sí, esta presentación, esta sesión que acabamos de tener, es que pues revisen también sus temas, revisen si necesitan a lo mejor hacer una delimitación, ser más específicos, más concretos, revisen también estas partes que he nombrado para que puedan pues empezar a realizar su primer capítulo. En este primer momento no piensen tanto en cuántas cuartillas van a ser, sino más bien en cuál va a ser precisamente pues la reflexión que los lleva a hacer cada una de estas partes, ¿no? Entonces eso sería lo más importante. También pensar en a quienes vamos a apoyar a partir de la realización de este proyecto. Por eso es tan importante a partir de nuestro propio contexto, ¿no? Porque nos podemos dar cuenta de la importancia de estas problemáticas y sobre todo de tener alguna propuesta para poder resolverlas o poder aportar un granito de arena, ¿no? Pues, para poder mejorar un poco la situación. Pues bueno, pues ahí está la propuesta. Si tienen alguna duda, se pueden comunicar conmigo por medio del foro de dudas o bien por medio del correo electrónico. Pues bueno, pues ahí está estas ideas, espero que las tomen en cuenta y le agradezco a su compañero que se tomó el tiempo para estar dentro de esta sesión. Muchas gracias, Luis, por tomarse ese tiempo. Sabemos que en ocasiones es un tanto complejo, sí, el poder coincidir. Sin embargo, pues te agradezco bastante por estar dentro de la sesión. A usted, gracias, profesora. ¿De qué, Luis? Que estés muy bien. Que Gracias, tengas una igualmente. excelente tarde. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.